Hola a todas y todos, estamos en la última clase del taller de producción de videojuegos del programa Tecnofem. Como siempre les decimos, Tecnofem es un programa que busca cortar la brecha de género que existe en el mundo de la tecnología y con este ciclo de capacitaciones de videojuegos intentamos que más mujeres incursionen en este sector, el sector del entretenimiento, de juegos, de la virtualidad y demás. A cargo de este taller está la profesora Natalia Castillo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Noé, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá, contenta ya de esta última clase, espero que queden bien inspiradas después de este curso. Recuerden que este es un ciclo de capacitaciones. El primer taller estuvo a cargo de Nati para que nos dé un pantallazo de todo lo que es la producción, del el manejo de los recursos humanos, de los recursos financieros, de todo lo necesario para ya comenzar y trabajar en equipo para la creación de un videojuego. A tener en cuenta algunas recomendaciones. En el caso de que quieran acceder al certificado, recuerden que tienen que hacer la encuesta que está en la descripción del video para poder nosotros evaluar el nivel de conocimiento, si han podido aprender o algo no en la clase, y les recomendamos que hagan esa encuesta luego de haber hecho la clase, de haber leído el material teórico y demás. En cuanto al material teórico, lo pueden encontrar también en la descripción del video, que es un PDF en donde van a encontrar todo más explayado, lo que explicó Nati, una cuestión ya más técnica para ver un poquito las cosas. Y como siempre les decimos que en el caso de que tengan dudas o consultas, nos pueden escribir tranquilamente, así nosotros los ayudamos, al mail de consultastecnofem@gmail.com. Otra cosa, que son varios ítems, Nati, a recordar, Sí, está tenemos, perfecto. tenemos un grupo de WhatsApp que se pueden unir tranquilamente. Las chicas todo el tiempo están hablando, incluso han formado una partida en Discord, están jugando ya, están jugando Lambs Us, ya se han El enganchado Among Us, sí. totalmente. Así que también se pueden unir al grupo, el enlace del grupo está en la descripción del video. Desde Tecnofem hemos visto que son muchas las personas de otras provincias que se han unido a este programa y a estas capacitaciones, así que también decirles que son enteramente bienvenidos, se pueden inscribir tranquilamente, vamos a dejar el formulario para que ustedes también puedan acceder al certificado. Tienen que llenar sí o sí el formulario de inscripción para que nosotros tengamos sus datos de contacto y demás. Así que bueno, con eso Nati te doy pie para que nos expliques y termines de dar la última clase del taller de producción. Buenísimo, ¿no? Entonces les voy a compartir pantalla. Gusto, bienvenidos a todos los que son de otras provincias. Bueno, yo soy de marplatense, aunque vivo en Córdoba, así que un gustazo que tenerlas ahí. Estoy compartiendo, ¿me ves bien, Noé? La pantalla. Perfecto, Nati. De 10. Bueno, entonces vamos a empezar, chicas. Esta es la última clase, ¿sí? Y vamos a ver la parte de producción y de lanzamiento del juego. Vamos a ver que esto, tiki. Ahí está. Como siempre, volvemos a este cuadrito que ya sé que es reiterativo, pero lo importante es que se lo aprendan. Lo vimos, están los PDF de todas las clases expuesto así o puesto de otro formato, pero está en todas las clases el PDF. Cuando digo PDF es el documento que dice, que les mencionaba Noé. Y es importante. Nosotros ya vimos, primero lo que vimos en la primera clase, vamos a hacer un repaso aunque sea verbal, fue, fueron los roles de los recursos humanos, porque la idea con este curso introductorio a la producción de videojuegos, y creo que es con todo el taller de creación de videojuegos, es que ustedes se inspiren para insertarse en esta industria tan hermosa y tan prolífera como es la industria de los videojuegos. Y hay distintos roles que vimos, el de producción, que es el de productora, que hago yo todos los días. Tenemos el de diseño de juego, que van a tener el curso con Hernán López. Después vimos también que hace un poco un programador y un artista, que van a tener a Cami en programación y a Constanza en arte, ¿sí? Lo bueno de este curso, les digo, desde ya como viéndolo desde afuera, digamos, es que lo dan todos profesionales de la industria.
gente que está trabajando activamente en la industria, no es una cuestión teórica, nada más o repetir de un librito, sino son más basados en las experiencias que tenemos cada uno trabajando, cada uno en su área. Así que esperamos que esas experiencias las inspiren para sumarse. Y bueno, en la segunda clase vimos cómo gestiona el productor todos esos recursos, ¿sí? Lo hace a través de las metodologías ágiles. Esa clase fue la más intensa, tienen un montón de material ahí y tienen material al cual referirse desde el PDF de esa clase, así que ya no les voy a repetir nada de ahí, pero lo más claro que nos quedó ahí es que los videojuegos son productos que tienen una incertidumbre, por eso se gestionan con metodologías ágiles, y que esa incertidumbre está tanto de cómo resolverlo técnicamente y desde el diseño, si el diseño es lo que esperamos, o sea, funciona de la manera que esperamos o no, la tenemos va de mayor a menor. Hay mayor incertidumbre en la preproducción, que es la etapa que vimos en la clase anterior, luego en la parte de producción ya empieza a decrecer y en la postproducción ya es casi mínima, ¿sí? Esto es porque ya tuvimos, ya acabamos a formar el equipo de trabajo con esos roles principales que vimos en la primera clase y todos los roles secundarios, y después, ya teniendo el conocimiento del equipo de trabajo, más la cantidad de pruebas, iteraciones que se hacen, testeos que se hacen, esto de testear, hacer un incremento y testearlo una y otra vez, eso ya va a validar lo que queríamos hacer o no, o lo va a refutar y se vuelve a trabajar sobre esa parte y se vuelve a testear hasta que queda como uno desea que quede. Entonces la incertidumbre se va reduciendo. Por eso es importante que se aprendan más o menos este cuadro, que es a rasgos generales, súper generales, y que se aprendan de ese lenguaje, que recuerden que las palabras que están subrayadas acá están en el glosario del PDF de la clase 2, ahí lo van a tener por si se les olvida un poco los conceptos o son anglicismos, bueno, ahí van a tener las definiciones, o sea, la explicación no es la definición de diccionario, es la explicación mía de lo que es, en el sentido que se usa en la industria. Pero bueno, vamos a empezar con la etapa de producción. En la etapa de producción, acá vemos que dice que se desarrolla todo el contenido diseñado y conceptualizado. La clase pasada estuvimos hablando del concepto del juego, de la idea, de todas las cosas que los elementos o factores que teníamos que tener en cuenta, ¿sí? No sé si se recuerdan alguno, más adelante tengo el circulito ese, el gráfico, pero se acuerdan que hay que tener en cuenta el presupuesto, el tiempo, los recursos humanos. Acá hablando con Noé me preguntaba si iba a explicar cómo hacer un presupuesto y yo les decía, le comentaba que al hacer este introductorio prefería que tengan un pantallazo bien de todo lo que es la creación de un videojuego en rasgos generales. Este es mi gato Rambo, se los presento, suele hacer esto de ponerse en la silla, es tremendo, medio cachorro, tiene 1 año y 2 meses, así que no es tranquilito todavía. y bueno, me desconcentramos. Y bueno, le decía que hacer un presupuesto por ahí es algo muy técnico, que hacerlo bien iba a llevar las 4 clases del curso porque hay que hacerlo, obtener las tarifas que se pagan en la industria, que eso es medio complicado. También hay que hacerlo en base a un videojuego en particular, ¿no? Y la verdad que aprender a hacer un presupuesto se puede aprender no solo en videojuegos, sino en un montón de áreas de trabajo se hacen presupuestos, así que yo creo que es algo más intuitivo y con un proyecto en particular, ahí se puede pensar en ese presupuesto, que hay que pensarlo desde el concepto, como les decía en la clase anterior. Después hay que tener en cuenta las mecánicas, ¿se acuerdan? Las mecánicas principales, las mecánicas secundarias, la plataforma en la que se va a lanzar el videojuego, hablábamos de la portabilidad, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que tener en cuenta también, les voy a poner el cuadro porque me voy a adelantar un poco, porque si no siempre estoy hablando con la diapositiva ahí quieta.
hay que, bueno, el arte, el género, ¿sí? La portabilidad, la plataforma, las mecánicas, todo esto lo pensamos en la etapa anterior. Y ahora todo eso lo vamos a empezar a hacer, ¿sí? Ya está conceptualizado. Entonces, ¿qué es esto de las iteraciones? Se itera entre las distintas áreas. Recuerden que se trabaja de manera multidisciplinaria, ¿sí? Y en plena comunicación. Y se testea cada incremento, ¿se acuerdan que es ese pedacito de producto que se genera, ese prototipo, esa porción que se va a trabajar en ese sprint? Ese incremento se testea y de vuelta se vuelve a trabajar y así sucesivamente, ¿sí? Terminamos la etapa anterior con un prototipo, ¿sí? Con un prototipo que mostraba y contaba las mecánicas del juego. Y ahora vamos a pasar a hacer ese prototipo. Y después tenemos la postproducción, que es cuando se lanza el juego. La postproducción tiene dos rasgos que ahora les voy a explicar para que no, si lo ven, buscan en internet y eso no les confunda. Y también tengan en cuenta que el videojuego es un producto vivo, que uno lo lanza y después tiene actualizaciones, hay eventos estacionales, no sé si han visto, bueno, con esto de Halloween hace poco, por ahí las stores de los videojuegos, las plataformas, cambian el icono y ponen algo de Halloween, que eso es para atraer más gente, porque esta es la cresta de la ola de la moda en ese momento Halloween, y se hacen rebajas, y todos tunean y cambian la estética de sus juegos a la estacionalidad que hay. Ahora en Navidad va a pasar lo mismo, y bueno, esos son eventos que se hacen live ops, que son estrategias promocionales, publicitarias, que se hacen para captar usuarios, ¿sí? Y para mantener el juego interesante, para tener más usuarios, básicamente, y tener más ganancia. Y no se preocupen, no le pasa nada, este sí se cae ahí, de respaldo de la silla. Y después también se pone empeño en alcanzar ese objetivo comercial, como les decía recién, y el tema del feedback de los usuarios se toma muy en cuenta, porque está bueno ver lo que está produciendo la gente, y cuanto más satisfagas a tu usuario, más ganancia vas a tener. Mejor boca en boca va a tener el juego. ¿Cuántas de ustedes empiezan a jugar un juego porque lo jugó otra y que les dijo está re bueno, es entretenido? Como decía Noé, están jugando a la Among Us. Se hicieron un grupo de Discord para avisarse cuándo van a jugar a la Among Us y todo. Buenísimo, pero seguro que una o dos lo probaron, dijeron, che, este está bueno, es un juego cooperativo, jugamos entre varias, nos ponemos, y fue más de boca en boca por ahí que de entrar a un store, al Play Store o al App Store y empezar o a Steam, que son plataformas donde se venden videojuegos, son tiendas, eso significa store, y decir, bueno, a ver qué jueguitos hay, qué jueguitos están en el top 10. No, fue por ahí de, che, ¿jugaste esto? ¿Viste que está buenísimo? Che, podemos jugar juntos, podemos ponernos de acuerdo, ¿a qué hora tenés un rato? Bueno, para llegar a eso, cuando estallan los juegos, cuando se tiene ese boom, se está muy atento a todo el feedback de los usuarios, a todos los comentarios que puedan aportar. Así que vamos a seguir. Bueno, nosotros terminamos, acá está, les muestro con el puntero, terminamos la etapa anterior, ¿sí? Con un prototipo. Yo acá les puse, esto se les llama ciclo de vida, ¿sí? Cuando el juego ya se empieza a programar, que esto viene del software también. Cuando el juego ya empieza a ser programado, es como que cobra vida. y se le llama ciclo de vida a todo esto, cuando se empieza a construir el juego, desde el prototipo. En la etapa de concepto, que nosotros hacemos prototipos, puede que los primeros prototipos que hagamos antes de programar, generalmente uno por ahí va derecho, ¿no? A la compu. Pero a veces los diseñadores, sobre todo, empiezan a dibujar niveles o a hacer ciertos prototipos en papel, ¿sí?
Es una forma de como empezar a bocetar, ¿no? La idea y después decir, bueno, sí me gusta, tú paso a programar. Bueno, se programa ese primer prototipo, ¿sí? Y que se usa para vender, como les decía, primero para testear las mecánicas, si el juego está bueno, si es lo que buscamos, y segundo, para vender la idea del juego acompañado del documento pitch deck que hablábamos la clase pasada. Así que en el PDF tienen los elementos, la información que tiene que estar en el pitch deck. Es muy importante que vayan teniendo en cuenta, así como el cuadrito este, que les decía, en el círculo este, de las cosas a tener en cuenta, bueno, también esa información que va a ir en el documento que ustedes van a presentar para conseguir financiamiento en una ronda de negocios o para mismo cuando se presentan a algún concurso, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba están los concursos de fomento del Polo Audiovisual de Córdoba. Esa información que yo les puse así, líneas, digamos, con datos que tienen que haber, es muy importante porque en cualquier concurso, en cualquier, bueno, ronda de negocios ni hablar, les van a pedir que sepan eso, ¿sí? Que sepan esa información acerca de su juego. Es bastante más detallado esa información, pero no es difícil, la mayoría no es difícil. Lo que es modelo de negocios, que son cosas que, armar un modelo de negocios y eso son cosas que se aprenden no solo en videojuegos, sino que son estándares a muchas áreas, a lo que es software, pueden encontrar información en internet. Cómo hacer un estudio de mercado, por ejemplo, para tener esa información es comparar los casos de éxito de otros videojuegos, por eso yo les ponía qué diferencia su juego de los otros juegos. Entonces, tenemos esa documentación, tenemos el prototipo puede que tenga, en vez del arte integrado, como les mostraba, un vertical slice, que es que ya tiene un poco de cada área implementado en el juego, sino que sea un prototipo, puede en vez de tener el arte final, lindo y todo, probablemente tenga lo que se llama placeholders, que son cosas que reemplazan al personaje. Por ejemplo, tenemos un personaje que salta y vemos un cuadradito que salta. ¿Por qué? Porque es para probar la mecánica. Es para probar cómo se siente el juego, ¿sí? No es para verlo bello todavía, porque todavía no hay presupuesto, y si no hay presupuesto no hay mano de obra, y si no hay mano de obra no hay nada hecho. Así que ese prototipo pertenece a la preproducción, ¿sí? Como vemos acá, se hace el concepto del diseño, ¿sí? Y sería por acá, hasta ese prototipo tenemos la preproducción. Después, acá tienen toda una lista de los estados que tiene el juego en el ciclo de vida, ¿sí? El first playable, que es un prototipo, como el que hablábamos recién, un poco más avanzado, porque este es cuando ya tenés presupuesto. Entonces ya le empezás a integrar algunas cosas, ya tenés, por ejemplo, algo del arte más definido, por más que no sea al final, y ya es el primer entregable que haces. Todos son estadios del juego funcionando y testeables, ¿sí? Como veíamos con lo de las metodologías ágiles, son funcionales y se pueden testear, se pueden jugar, ¿sí? Con todas sus limitaciones, pero yo puedo jugarlo y que me dé un feedback, un look and feel, qué siento con el juego, qué me produce. Nada de entregar cosas que no anden, ¿sí? Esto es jugable, generalmente este se acerca más a la versión alfa, que ahora les voy a contar qué es, porque ya son entregas que se acuerdan con la empresa que va a publicar el juego, ¿sí? Cuando tenemos a alguien que va a publicar el juego, nos dice, bueno, les vamos a dar dinero para que publiquen su juego, ¿sí? Les vamos a dar un adelanto primero para que lo hagan. Cuando uno tiene esa ronda de negocios, logra cerrar un trato, firman un NDA, un contrato de confidencialidad, como digamos la clase pasada, y dicen, bueno, les vamos a dar dinero, les damos un adelanto para que ustedes empiecen a trabajar en el juego y después en cada una de estas instancias, cuando nos entreguen esa parte del producto andando y que nosotros lo testeemos, les demos nuestro feedback y todo eso, que veamos que realmente están trabajando,
les entregamos la otra parte del dinero y se va desembolsando el dinero, el presupuesto que acordado con la empresa de publicación, que en este caso está pagando el desarrollo también del juego, se va liberando en cada contra entrega de cada una de estas etapas, ¿sí? Yo entrego un pedazo de juego, lo aprueban, todo bien, seguimos, lo aprueban no quiere decir que va a estar perfecto, va a haber feedback, va a haber cosas para corregir, ¿sí? Eso va a estar, pero van a decir, no, sí, están trabajando en tiempo y forma a como acordamos que iba a ser. Entonces, ahí se desembolsa el dinero. Y así en cada una de estas etapas. Se le dice milestone a eso, que sería un hito, ¿sí? Pero eso ya es más, un poquito más avanzado en lo que es producción. Pero lo importante es que ustedes entiendan bien qué pasa en el desarrollo, ¿no? Pero es importante siempre trabajar en llegar a hacer las cosas en tiempo y forma, porque si vos no cumplís uno de esos milestones, esos hitos de entregas, no vas a tener el desembolso del dinero que sigue. Y estás trabajando con gente que está poniendo todo su tiempo y hay que pagarles. Entonces, por ahí con esa entrega de dinero vos ya pagás, terminás de pagar los sueldos, tenés para pagar los sueldos de los meses que siguen. Entonces es importante cumplir las metas esas. Por ahora, ustedes que están empezando, lo importante es que sepan que no van a empezar de cero a producir un proyecto, van a decir, vos querés ser productora, buenísimo, toma, producime esto, y el presupuesto es esto, no dudo que pase así, van a empezar a trabajar acompañados de otra persona que ya está en eso, asistiendo a otro productor o en el área de arte y todo, pero es importante que sepan que si les ponen una fecha de entrega de la parte que tienen que hacer ustedes del juego, es por algo, y es por esto. Así que tengan que no son fechas caprichosas, traten de cumplirlas, y si en algún momento ven que no llegan a cumplirlas, avisen, así el productor puede recalcular un poco toda la situación, ¿sí? Eh, para ajustar las cosas y llegar a tiempo, o avisar que va a haber un retraso de una semana o algo así. Generalmente se planifica con el suficiente tiempo, pero recuerden lo que hablábamos en la segunda clase, esa famosa ley de Parkinson, que tenemos la tendencia, los seres humanos, a hacer la tarea asignada a hacer en el tiempo que nos asignaron para hacerlo. O sea, nos asignaron 10 horas, vamos a usar todas las 10 horas. No decimos, bueno, lo hago en 8 y termino antes. No, es muy de nuestra naturaleza. Cuando tenemos una entrega, yo ahora tengo una entrega en el trabajo mañana, y estamos todavía afinando cosas, todo, no, vamos re bien, no estamos en un estado de que, no llego, gracias a Dios vamos bien, ¿no? Pero igual, vamos a aprovechar todo el tiempo que tengamos para hasta entregarlo, para ir retocándolo y ajustando la propuesta. Así que es como que hay que tener en cuenta y que ser respetuoso de esas fechas, porque tienen un porqué importante. Y esto es bueno, nota de color. Les tendría que por ahí haber hecho más diapositivas, pienso, porque siempre me cuelgo hablando y lo único que ven es la pantalla fija. Perdón, chicas. Ya con el tiempo de hacer estas cosas ya aprenderé un poquito a hacerlo mejor. Pero siempre hay algún dato que me gusta, que se me ocurre cuando estoy hablando, para que sepan, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? De estas etapas. Bueno, tenemos ese primer prototipo jugable que ya tiene bastantes cosas integradas, que a veces se asimila al alfa, ¿sí? En el alfa, ustedes van a tener el juego, de cuando la etapa alfa está terminada, ¿sí? Van a tener el juego programado, ¿sí? Van a tener un montón de cosas integradas al juego, pero que esto que está integrado no es final y definitivo. ¿Por qué no es final y definitivo? Porque hasta que no lo ves adentro del juego, no te podés dar cuenta que realmente funciona bien. Y hasta que no lo ves en el contexto de los otros elementos del juego, por ejemplo, tenés el arte in-game, tenés todos los escenarios que son dentro de la jugabilidad, pero tenés todo lo que pasa afuera, que es el menú, toda la UI, todo eso, si hay un inventario en el juego, si hay un leaderboard, un ranking, ¿no? De posiciones, hay un montón de cosas, bueno, todos los menús de ajustes,
muchísimas cosas que tienen los juegos y que hasta que no lo ves todo junto, no te das cuenta realmente cómo funciona. Y se juntan, se pegan todas esas tareas en la etapa alfa, ¿sí? Y se pone en la etapa alfa, se empieza toda esta implementación, ¿sí? Todo lo que sería esta flecha de implementación entra toda la etapa en alfa en adelante. Con respecto a todo lo que se implementa, se testea, como está acá, como dice este rectángulo, todo, se conceptualiza algo, se diseña, se implementa, se testea y luego ya se lanza, se implementa, ¿sí? Se lanza. Así que ténganlo, ténganlo bien en cuenta esto, ¿sí? En la etapa alfa lo tenemos y va a haber, pero no un error, cantidad de errores, cantidad de cosas que no funcionan. En este momento, desde el lado de la programación, que eso lo van a ver con Cami, se habla de que el juego es inestable, ¿sí? ¿Por qué? Porque se hace primero la arquitectura del juego, se empieza a programar todo, el equipo de programación o el programador, generalmente hay más de uno, pero bueno, si no hay más de uno, ya sabe, ya está consigo mismo, está de acuerdo, pero el equipo de programación se pone de acuerdo de la forma en que van a hacer todo. ¿Y qué pasa? La arquitectura de un juego a veces no es súper estable, a veces parece tipo un castillo de naipes, que tocaste algo y tocaste algo en un lado y se empieza a caer todo, y bueno, y está en ese estado el juego. Entonces es necesario que se testee. Acá ya se empieza a hacer todo lo que es testing. Si buscan en internet en lo que son gráficos de testeo de videojuegos, para los que testean ya empieza la postproducción acá. Para lo que es producción en el sentido clásico y desde el lado del productor, la postproducción empieza ya con la copia que se va a lanzar, ¿sí? Pero en lo que es testeo, ya empiezan acá todos los testers a fijarse, a fijarse en el tema de los bugs, se empiezan a pasar toda esa información desde la parte de testeo a programación. Cuando uno trabaja con una empresa de publicación, la empresa de publicación generalmente provee esa área de testing y de QA, que es de control de calidad, que aseguran que la calidad del juego sea la deseada y que ande en la plataforma, sobre todo en la que se va a lanzar. Y, eh, y te van pasando toda esa información, esos tickets te van pasando, te van pasando, te van pasando, y vos lo vas solucionando. Es un ida y vuelta, es un montón de iteraciones, pero está bueno siempre, es como, ¿vieron cuando uno está haciendo algo que le pedís a alguien que le eche un vistazo? Siempre, cuanto más personas lo miren, personas que saben de eso, mejor, así no se pasan los errores, ¿sí? Y luego de que se hace todo ese testeo, se sigue con la etapa beta. En la etapa beta ya tenemos un juego completamente mostrable. En la anterior, como todavía el arte, por ahí había cosas que no estaban terminadas, cosas que se tenían que verificar, ¿sí? Cosas que no estaban del todo funcionando, estaba muy inestable el juego todavía, errores, esto se rompe cuando entro, pasa esto, pasa lo otro, bueno, no estaba mostrable como para recibir feedback de gente que esté fuera de los que desarrollan el juego, los que están interesados en publicarlo y todo eso, ¿sí? Está solo para la familia, digamos, estaba mostrable. Pero la etapa beta ya es un juego que se puede mostrar. Es un juego que va a tener el arte final, ¿sí? Y va a tener algunos errores, pero ninguno de esos errores va a impedir que se lance el juego, ¿sí? Ninguno de esos errores va a ser algo que diga, bueno, no, con este error yo no lo puedo lanzar, no se integra bien en la plataforma, no funciona en el dispositivo, eso no está. Si aparece ese error, va a aparecer en la etapa anterior y se va a refinar en la etapa anterior, ¿sí? Por eso van a ver que hay muchas veces que en las tiendas de videojuegos es el pre-lanzamiento de un juego y está la versión beta y lo publican para que
tener feedback de los usuarios, porque ya se viene haciendo esta maquinaria publicitaria, se está creando ese hype, ese entusiasmo para que la gente juegue y todo eso, y bueno, entonces se dice, bueno, que lo prueben, y tenemos feedback, y con ese feedback de los usuarios, más todo el feedback, ¿no? Del departamento de QA, de control de calidad y todo el testeo que hace, se va terminando de pulir y refinar el juego, ¿sí? Pero ya es un juego mostrable, ¿sí? No tiene esos errores que solo ven la gente que lo está desarrollando. Y de ahí se hace el candidato para lanzamiento, ¿sí? Esta es una copia que está súper refinada y que también se aprovecha en estas instancias para hacerle, que yo les puse en el PDF, la clasificación, ¿sí? Si está clasificado para que lo jueguen usuarios de todas las edades, de mayores de 7 años, mayores de 12, mayores de 17, si es contenido para adultos, para mayores de 18. Eso se arranquea. Cada país, en sí, cada continente tiene por ahí, cada mercado tiene un sistema de arranqueo distinto, pero en general lo que están haciendo es decir, bueno, este contenido es apto para tal edad para que lo jueguen. Ustedes saben, los videojuegos, así tanto como si fuera una serie, una película, hay contenidos de todo tipo y la audiencia tiene que estar advertida de lo que puede encontrar. También se usa para que no haya por ahí una cuestión para que también estén prevenida la audiencia, se usa de poner en eso de decir, es para tal edad, también se aclaran ciertas cosas. Por ejemplo, los juegos que son freemium, que tienen un modelo de monetización que vos no pagás, ¿sí? Para descargar el juego, pero que podés comprar cosas dentro de la aplicación, además de que va a haber anuncios, ¿no? Y todas videos promocionales, banners promocionales y todo eso, generalmente te aclaran que el juego tiene compras dentro de la aplicación. ¿Para qué? Para que no pase esto de le descargué un juego a mi nene y no sé cómo agarró la tarjeta de crédito y me la dio vuelta comprando cosas en el jueguito, ¿sí? No, ya están advertidos quienes van a descargar el juego que va a haber instancias, que va a haber cosas que las pueden obtener poniendo dinero real, ¿sí? Y bueno, todo eso, toda esa información que tiene que estar para que el juego esté lanzado, el publisher, la empresa de publicación, la provee para ir ya teniendo la copia lista, ¿sí? Y una vez que se tiene esa copia lista, además se prueba con todo que ande bien en la plataforma de destino, que esté bien incorporado en lo que es el SDK, se le llama, para los juegos mobile, que esté todo incorporado, todo para que ande como corresponde, porque horrible sería lanzar el juego y que no lo puedan descargar, no ande, lo descarguen y no ande, un bochorno, ¿no? Después de tanto tiempo de trabajo, ¿sí? Y esa copia que se lanza, que ya está testeada por todos, validada por todos, no quiere decir que no vaya a haber ningún bug, ningún error. Alguno va a haber, pero no van a ser errores que impidan que el juego se pueda jugar. ¿Sí? Van a ser cosas muy menores que a medida que el juego esté lanzado y todo se van a ir corrigiendo. Pero se lanza esa copia que se lanza, que si por ejemplo es un juego de consola que se va a lanzar en un formato físico también, además de un formato digital, bueno, sería la copia Goldmaster, de la cual después se hacen todas las copias y se distribuyen. Esto también viene del software, pero es una terminología que quedó, ¿sí? Así que, para redondearles un poco esto, tienen igual cada etapa explicada en el PDF, ¿sí? Tengamos en cuenta que en la producción, ¿sí? Tenemos todas las etapas en las que se va construyendo el juego y se va puliendo. Y en la postproducción ya es cuando lanzamos el juego. Para lo que es testing, ya entra en postproducción una vez que ya hay algo para testear, ¿sí? Eso lo van a encontrar en internet. Pero para lo que sería administrativo de producción, uno está cortando clavos hasta que el juego está lanzado, básicamente. Y después ya entra en la etapa de soporte de live ops, en el caso que lo requiera, de hacer un contenido más descargable, hacer algún evento,
todo eso, de ver los feedback, ver qué se puede mejorar y todo eso. Y si el juego no fue lanzado en multiplataformas, ver el éxito del juego como para ver de sacar un contrato también para portarlo a otra plataforma, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, esto es un prototipo, nada más para probar la jugabilidad con alguna cosita de arte puesta. El alfa ya tiene el arte integrado, tiene varias cosas, pero no es arte definitivo, son cosas que se tienen que probar, por ahí las animaciones no nos gustan, cómo quedan, hay que probarlo. Acá se prueba todo en contexto. Recuerden que igual de cada parte de esto se van haciendo pequeños pedacitos, se van probando, pero ya se considera esta etapa terminada cuando tenemos ya todo junto y podemos probarlo, pero se van haciendo incrementos, ¿sí? Después de cada sprint. Después del beta, en el beta, recuerden, tenemos todo, el juego funciona, es mostrable, ¿sí? Esa es una buena diferencia que tienen. El alfa, no, solo gente que nos quiere lo puede ver. El beta ya lo puede ver el público, se sabe que va a tener algún que otro error y se usa ese feedback del público también para ver errores que el departamento de QA no pudo encontrar porque pasa, porque así es la vida. Porque también los jugadores por ahí no tienen el mismo procedimiento que tienen alguien de QA, tienen una lista de cosas para testear y van chequeando cada parte y todo, pero un jugador por ahí dice, ay, yo voy y toco acá y es muy intuitivo, ¿no? Y ahí salen otros errores. Y después esta copia ya está más refinada, se están haciendo los últimos ajustes para probar todo, se obtiene una clasificación y ya después de ahí, una vez que está validada esta copia, se obtiene la copia que se va a distribuir, ¿sí? Siempre algún cambio hay, siempre hay cambios. Esto por eso se gestiona con metodologías ágiles, porque siempre hay cambios y se lanza el juego y se espera, ¿no?, que sea un éxito. Vamos a hablar de la documentación que acompaña esto, ¿sí? Que es un concepto que tienen que tener en claro, que es el tema del GDD. El GDD es el documento de diseño del juego, ¿sí? Y tiene que ver con todas esas cosas que pensamos antes, ¿sí? Que por ahí están puestas de manera muy vendedora y cortita en el pitch deck, pero que acá se hace un documento técnico, ¿sí? Así que es importante que esa información la tengan siempre en mente cuando desarrollan un juego. El documento de diseño de juego, ¿sí?, va a tener información de el género, los jugadores, la historia, el look and feel, ¿sí? Cómo se siente el juego, cómo es el juego, todo eso, la interfaz de usuario, los objetivos, ¿sí?, del juego, cómo ganas el juego, ¿sí? Tiene que estar también cómo se gana, cómo se pierde, todas las cosas que pasan en el juego, las reglas justamente de cómo se juega el juego, las características, el diseño de los niveles. Los diseñadores de juegos, que eso lo van a ver con Hernán, trabajan algo que se llama una curva de dificultad, y eso está totalmente premeditado, no es que dicen, ay, vamos a poner este nivel y esto porque sí, uno atrás del otro, no. Cada nivel tiene una dificultad y hay muchas formas y hay mucho estudio, ¿no?, de cómo son las reacciones del consumo de los jugadores. Entonces generalmente al principio es más sencillo el juego, después llegas a un punto que por ahí se complica más o que ganas mucho y después tenés una meseta. Hernán les va a explicar bien esa curva y cada género tiene la particularidad, por así decirlo, tiene curvas dentro de cada género, dentro de cada tipo de jugabilidad, hay curvas bastante estandarizadas, pero está bueno poder darle una vuelta de tuerca sin perder a los jugadores, sin que se frustren y no les guste más el juego. Y bueno, y en el diseño de niveles se ve todo eso, no solo el nivel en sí, cómo va a ser la jugabilidad, sino también cómo afecta a esa curva. Es un trabajo muy, muy lindo, muy creativo. Bueno, todos los requerimientos técnicos, ¿sí? Todas las cosas de marketing, ¿sí? Y bueno, y el presupuesto, todo eso está en el GDD. ¿Cuándo se empieza a hacer el GDD? El GDD se empieza a esbozar en la preproducción, ¿sí? Pero es un documento que se forma en su grueso en la producción. ¿Por qué? Porque para recaudar toda esta información necesitamos que gente de cada área, ¿sí?,
nos aporte su conocimiento técnico. Entonces, el informe técnico de arte que va a tener todo lo que es conceptualización, después al personaje final, las posiciones que va a tener para las animaciones, los props, las skins, todas las cosas que va a tener, todo lo va a hacer el área de arte, todo el tema de los escenarios, todo, todo, todo. Programación va a ser todo su documento técnico sobre la arquitectura del juego, sobre cómo se van a usar, qué motor van a usar, por qué van a usar ese motor y los requerimientos que van a tener los dispositivos que juegan el juego también, que eso es una información que se pone en el lanzamiento, que tienen que tener mínimo tal requerimiento, fijarse que funcionen, todas esas cosas. Programación. Producción se va a encargar de toda la parte presupuestaria, planificación, todo eso queda documentado en el GDD, ¿sí? Y todo, diseño también, todo. Y se unifica en ese gran documento que es el documento de diseño del juego. O sea que no solamente el GDD es el diseño del juego en el sentido de los niveles y todo lo que van a ver por ahí del gameplay, ¿no? Sino que es de todo el producto, ¿sí? Es el documento que engloba todo lo que el producto va a tener y se va actualizando este documento. No es un documento que se escribe una vez y ya está. ¿Por qué se va actualizando? Porque vamos haciendo cambios a medida que desarrollamos el juego, ¿sí? Que probamos una cosa y no nos gustó, entonces se va actualizando. Tienen una portada generalmente que dice documento de diseño de juego, versión tanto, y abajo tiene actualizaciones, tiene el nombre de la persona que la actualiza y qué actualización introdujo. Y así. Se cambió mecánica de salto por doble salto. O se introduce la mecánica de doble salto. Listo, tic, tic, tic. Y se va anotando cada sección. Entonces después ya queda ese documento, si digamos, como si fuera una Biblia de todo el juego, ¿sí? Y está muy bueno porque uno cuando por ahí tiene alguna duda o algo, o está ya muy cansado, ve el documento ese y ahí tenés el camino que tenés que seguir, digamos. Ahí vamos hacia allá. O hubo una actualización, mira, y se avisa todo eso. Se avisa, no, actualicé el GDD en esto, después de probar esto, vamos a seguir con esto y esto lo vamos a descartar y todo eso. Pero es un documento que todos consultan y al cual todos aportan. Así que es muy importante que tenga todas estas cosas, pero están desglosadas al máximo, ¿sí? Acá no hay nada de que corto porque es para la venta o todo, no. Acá se pone toda la información en todo el detalle. Y eso está muy bueno. Así que bueno, tenemos todas las etapas, ¿sí? Y tenemos el documento que las engloba, ¿sí? Más adelante, si ustedes se interesan por la producción y todo, y sobre todo por el diseño, sobre todo lo que es el diseño de juego, van a aprender a hacer documentos de juego, de diseño de juego, pero lo importante es que ustedes tengan bien en claro las cosas que tienen que estar sí o sí o sí, ¿sí? Es súper importante eso. Que no se olviden estos factores que son súper importantes, por más que no sean de su área, que lo tengan siempre en mente, porque esto es trabajo en equipo, como hablábamos. Y yo les traje, porque venimos hablando y que preguntaban de la industria internacional y de esto y lo otro, les traje unos números, unos sondeos que se hacen todos los años de la industria de videojuegos. ¿Por qué les puse esto? Dirán, Nati, ¿no sería mejor que nos pongas no sé, nos expliques cómo hacer esto, este documento, lo otro? Porque esta es como les decía desde el principio, el productor tiene una visión completa del producto, pero también tiene una visión de la industria, porque si tenés una visión completa del producto es porque lo querés insertar en una industria y tenés objetivos comerciales en un videojuego. Y a mí me gusta siempre hablar de los objetivos comerciales de un videojuego, porque a veces en el hacer un videojuego uno se entusiasma y no se fija en la audiencia a la cual quiere hacer el videojuego y, como les venía diciendo, la industria de videojuegos es la que más factura más que la música y el cine juntos, y es la industria de entretenimiento que más ganancias tiene, y es por algo. ¿Por qué? Es porque se la pasan mirando la audiencia que va a consumir
los usuarios que van a consumir el juego y sus hábitos de consumo y hacen los juegos de manera que satisfagan ese segmento al cual se están dirigiendo, ¿sí? Entonces, no es que hago algo que a mí me gusta y después qué bueno que le gustó a un montón de gente. No es casualidad. Hay un montón de estudios y parámetros que se hacen para que apunte a lo que ese sector del mercado, ese nicho de audiencia quiere, ¿sí? Y hay para satisfacer a esa audiencia. Esto no opaca lo hermoso del proceso creativo de un videojuego, ¿sí? No lo opaca para nada. Uno lo disfruta igual creándolo y todo, no es que se siente restringido, no es una restricción. Al contrario, es algo que va a hacer que tu juego tenga éxito y que le vaya bien. Y uno no quiere poner meses o años de trabajo en algo que después no te va a dar ganancia. ¿Sí? Uno quiere que tenga un ciclo de vida largo, que una vez lanzado ese juego esté muy buen tiempo en el mercado y que deje un buen precedente para que se puedan seguir produciendo juegos, ¿no? Para que vos con tu empresa puedas seguir produciendo juegos. Por eso, como uno tiene una visión global y la idea de producción es tener esa visión global, es no perderse el objetivo comercial, siempre tenerlo presente, porque así como uno tiene presente todo el tema de cuánta plata tengo, cuánto tiempo tengo para hacer esto, es importante saber cuánto podría generar con el juego, ¿no? Es un incentivo para seguir haciéndolo también. Así que les quería contar, en el PDF ustedes tienen no solamente estos gráficos que les pido en el PDF, que por favor vean el video porque ahora les voy a explicar un poco cómo se segmenta este mercado, para que ustedes sepan en la industria en que se están insertando, sino que también tienen el informe del observatorio, ¿sí?, de la industria de videojuegos de Argentina. Ahí van a tener información, es el último informe de toda la industria de videojuegos de Argentina desde el desarrollo, ¿sí? Van a saber cuántas empresas hay, en qué provincias están distribuidas, cuántos son freelance, cuántas son empresas con personería jurídica, todas esas cosas. Entonces me gustó que ustedes tengan ese informe, como ustedes están queriendo introducirse a esto, que ya vean todo el lado profesional, que puedan ver, bueno, qué bueno, mirá, en esta provincia hay tanto, en esta provincia que pensé que no había nada, mirá, hay un porcentaje alto de empresas. Acá en Córdoba hay un buen porcentaje de empresas también de videojuegos. Toda esa información está buena, que es bastante técnica, pero es un muy buen sondeo para que ustedes sepan en la industria donde se quieren parar, digamos, donde quieren estar. Y las posibilidades laborales, porque por ahí no todas quieren ponerse ya un estudio propio, sino que dicen, bueno, me quiero insertar, bueno, ahí está el gráfico de los roles más difíciles de conseguir. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita gente y no se consigue, que es la particularidad que tiene esta industria. Por eso capacítense, hagan esto que es introductorio, después sigan aprendiendo, lean, busquen, vean charlas, capacítense cada vez más porque se necesita gente, van a ver que se necesita gente y que ustedes podrían ser esas personas si se capacitan. Así que bueno, vamos a ver un poco lo que es globalmente la industria. La industria, estos por regiones, ¿sí? Estas son las regiones que más consumen. Acá tenemos, generalmente se segmentan por regiones y se segmentan por dispositivos, el mercado de videojuegos. Tenemos que la industria, ¿sí?, que más ganancias y crecimiento tuvo en lo que es ganancias fue la industria asiática. La industria asiática son generalmente mercados cerrados, ¿sí? China, por ejemplo, es un mercado que no es de fácil acceso por unas cuestiones culturales, ¿no? Y por la cultura de ellos que tienen. Entonces, son mercados que tienen mucho consumo, pero tenés que tener un juego customizado para ese mercado, ¿sí? Y no solo desde el idioma, sino la culturización y con las exigencias que tienen esa área, ¿sí? Ese mercado. Por ejemplo, ustedes saben, han escuchado que por ahí, no sé, en tal país no usan, en China no usan Facebook, tienen su propio Facebook, ¿sí?
En todo el resto del mundo usamos Facebook, pero ellos no, se diseñan su propio Facebook. Hay países que tienen esas particularidades, Rusia, China, países asiáticos, ¿no? Tienen muchas esas particularidades y bueno, y tienen mucha ganancia dentro de lo que ellos consumen. Tenemos también Norteamérica, Europa está creciendo muchísimo en ganancias, ¿sí? Y Norteamérica y Latinoamérica, ¿sí? Así que bueno, esto es más allá de las ganancias y de los números, que esto igual es sino de abril de este año, esto ya está actualizado ahora, era para que ustedes puedan identificar las regiones en las que se dividen. Se dividen en lo que es Europa, sí, Oriente Medio y África, se le considera una región. América Latina, otra. Norteamérica también se considera que es Estados Unidos y Canadá. Y después todo lo que es el Asia y Pacífico, que ahí ya tenemos todos los países de Asia y de Oceanía, ¿no? Todos en esas regiones. Esto era para que vean eso, básicamente, pero bueno, ya estamos viendo la industria a nivel global, ya sabemos que se dividen. Estas culturas tienen características, estas regiones tienen características económicas similares, o sea, está, por ejemplo, está la Unión Europea, tienen todas unas cuestiones similares de lo que es distribución, en lo que es hábitos de consumo, en estilo de vida. Obviamente, el mercado africano, al de Medio Oriente, hay diferencias, hay un montón ahora de crecimiento en el mercado africano, pero bueno, generalmente se segmenta así. Va a haber más consumo en lo que es Europa, de esta región seguro. Pero bueno, lo mismo acá, va a haber de los países, van a ser más los de Asia que del Pacífico, más de China, como les decía, que por ahí Nueva Zelanda o algún otro país así. Entonces, pero se lo engloban estas regiones, ¿sí? Para que cuando ustedes escuchen hablar, generalmente se hablan por regiones. Ahora, estas son las ganancias en $1.000 millones que produjo la industria en abril. Tenía el de junio, pero bueno, puse el de abril, ¿sí? Y esto es para que vean básicamente qué juegos producen más ganancias, ¿sí? Los que producen más ganancias son los juegos mobile. Mobile se le llama a los que se juegan en dispositivos móviles, ¿sí? Como son los smartphones y son las tabletas, ¿sí? Sobre todo los smartphones. Acá vemos que esto de que no sos gamer, no hay gamers o pocos son los gamers, digamos, no hay, por ejemplo, los gamers son siempre jovencitos y que están jugando ahí encerrados con una consola, no. Esos son gamers hardcore que les gustan juegos con más estrategia, pero hay gamers, todo el mundo es gamer. ¿Quién no juega un juego? El rango de edad del público, de la audiencia de videojuegos se extiende a 65 años, a más de 65 años, ¿sí? No es algo que quede nada más en la gente joven o que sea cuestión de chicos jugar videojuegos, ¿sí? Eso se rompió. Eso se perdió completamente y es buenísimo. O sea, ¿quién no juega al Candy Crush? ¿Quién no está por entrar al médico y está esperando y no está con un jueguito? O desde jugar al ajedrez en la computadora, en el teléfono, todo el mundo juega algún videojuego. Raro que haya alguien que no juegue un jueguito, un videojuego. Jueguito es la forma cariñosa de decirlo. Y justamente como la mayoría de las personas tienen dispositivos móviles, ahí hay un mercado inmenso de todas las edades, ¿sí? Y después le siguen los juegos de consola, que acá ya es otro tipo de consumidor, porque es un consumidor que va y se compra equipamiento específico, un dispositivo específico, solo para jugar juegos. El teléfono uno lo tiene para usarlo de teléfono y además juega, ¿no? Pero uno no dice, me voy a comprar un teléfono gamer, no, uno se compra una PC gamer o se compra la consola, ¿no? Bueno, las personas que compran, los usuarios que compran consolas, son un nicho específico y generan un montón de ganancias. Y después siguen los de PC. Los juegos de PC se dividen entre los juegos que se pueden descargar, ¿sí? Y los juegos que se juegan en los navegadores, ¿sí?
Ahí se dividen. Así que estos son los dispositivos, las plataformas de las que hablamos, en las que se puede lanzar un juego, son estos, ¿sí? Y les quería mostrar algo que me gustó para ya terminar. Esto tiene sus años, pero les voy a comparar dos estadísticas, así eligen de qué lado están, digamos. Esta estadística, que es del 2017, así que imagínense que ahora está mucho mejor esto, muestra que, acorde a estos dispositivos, PC, mobile y consola, los porcentajes de usuarios, o sea, de jugadores de género femenino y masculino. Fíjense, en mobile es igual, casi 52 y 48%. Nada, no hay diferencia. En consola hay un poquito más de diferencia y en PC también. Pero esto se ha emparejado completamente, así que no hay una cuestión de decir, bueno, no, solamente los pibes juegan, ahí está colgado la Play, no. Un montón, van a ver en Twitch, en un montón de lados, un montón de streamers, mujeres que juegan un montón a los juegos y jugadoras hay un montón. Así que esa cosa hay que sacarse ese preconcepto, si alguna lo tiene, que no creo, porque ustedes están haciendo este curso para estar no solo del lado de los usuarios, sino del lado de los desarrolladores, pero si alguno les dice, ay, no, mirá, no, seguro que las mujeres tienen miedo a jugar juegos, muestren este gráfico, no es así para nada, y entren a ver a las streamers que hay que la rompen jugando, lo mismo en los eSports, la rompen, así que no hay excusas para tolerar escuchar eso, digamos, no, no me digan pavadas, no es así. Y fíjense, el rango de edades es esto 8%, 7%, pero son de 51 a 65, o sea, no, las edades ya no son solo para niños, ¿sí? Los juegos. Aparte también está la cuestión de que cuando uno por ahí va creciendo y tiene más disponibilidad económica, más independencia económica, también se puede comprar la consola que quiere, la computadora que quiere, el teléfono que quiere, entonces ya no depende de otro y ya tiene más posibilidades de acceder a ciertos juegos, ¿no? Bueno, tengan en mente esto, que es parejo desde el lado del jugar los videojuegos, desde el lado de los usuarios, la cantidad de jugadoras mujeres y de jugadores varones. Ahora vamos a ver otro gráfico que es el que quiero que las inspire, sí, que creo que es esto de sumarse, que es lo que me inspiró a mí a sumarme a darles estas clases, es del observatorio que les decía de la industria de videojuegos, que es este. ¿Sí? Este es actualizado de este año. Fíjense, esto es no de los jugadores, sino de los desarrolladores. ¿Sí? Acá habla de los principales mercados, al de los juegos argentinos que se desarrollan, que se exportan, ¿cuáles son los principales mercados? Bueno, son estos, ¿sí? Las hacemos generalmente para Estados Unidos, para Norteamérica, sería esa región. También se hacen juegos para Argentina, muchas veces se hacen juegos educativos, se hacen advert games, se hace todo esto, abarca todo, y para Europa. O sea que cuando tenemos clientes extranjeros, generalmente son de Norteamérica y después son de Europa. Los recursos humanos, estas profesionales en actividad, miren el número que hay, es re poco, por favor, súmense. Después los que trabajan full time, los que trabajan part time y los que son freelance. Y miren este porcentaje. Acá no está parejo para nada. Si en lo que son usuarios teníamos casi la misma cantidad de mujeres y varones, fíjense acá. De mujeres trabajando en la industria hay un 21%, nada más. ¿Sí? Por eso quería que mostrarle esto para que se pasen al lado del desarrollo, no solamente estén del lado de las que juegan videojuegos, sino que se pasen al lado de desarrollar los juegos, porque hay que emparejar. Tiene que quedar como el gráfico anterior, ¿sí? Tiene que quedar bien parejito, así como el gráfico anterior, pero en la cantidad de recursos humanos que hay mujeres en la industria. Así que son bienvenidas, ténganlo en cuenta, tengan en cuenta el mercado que hay un montón de empresas, péguenle una ojeada al informe del observatorio, por más que ustedes digan, no, son muchos números, todo eso, péguenle una ojeada, ¿sí? Para decir, bueno, hay lugar para mí.
por supuesto que hay lugar para ustedes, ¿sí? Se buscan recursos humanos, hacen falta y hace falta que haya más mujeres porque en esta diversidad es donde están las riquezas del producto, ¿no? De la creatividad. Así que no es que tampoco tiene que haber varones para nada, al contrario, tenemos que estar todos trabajando y así enriqueciendo el producto. Así que bueno, Noé, yo con esto quería terminar para que les quede este número y que por ahí de acá a unos años veamos que este numerito cambió, ¿sí? Que esto fue creciendo. ¿Sí? Ya les voy a dejar de compartir pantalla. Qué lindo, Nati, lo que nos estás diciendo y lo que nos estás comentando sobre estas estadísticas, en donde vemos los pocos recursos humanos que hay, ¿no? En el hecho de que solamente son casi 2.000 personas que están dedicadas a esto y solamente un 21% son mujeres. Tal cual, a mí me fue fuerte ver esto, ¿no? Porque si bien yo estoy en las agrupaciones y de Women Games y estoy al tanto de todo lo que, de las chicas que hay por ahí, vemos el grupo de WhatsApp y somos un montón, y decís, uy, qué bueno, y hay desde chicas que están interesadas a chicas que están, ya son súper profesionales, gente que admiro mucho, pero después cuando lo ves en porcentaje decís, oh, no somos tantas como esperaba, o sea, para mí éramos un montón y tenemos que ser más, digamos. Eso es lo lindo, Nati, que crean redes, ¿no? Que entre ustedes se conocen y Sí, hacen un grupo lindo y se van fortaleciendo, acompañando y apoyando. Así que eso es lo que tal cual. queremos transmitir desde Tecnofem. Aparte de insertarse en estas tecnologías, incursionar en este sector, que son muy buenos los datos que nos brindas, es el hecho de que ellos pueden buscar personas mentoras, a mujeres que Sí, conozco de un puesto, anótate en esto, anótate en lo otro. Eso también es un gran poder que tienen las mujeres de crear redes, de la tal vinculación, cual. de poder estar con un equipo de contención. Sí, tal cual. En esta clase, Nati, conocimos a Rambo, el Sí, acá gatito, está. Es mi almohada especial para la silla de trabajo. Fíjense lo que es, el bombón una este. hermosa compañía. Ni hablar, es cómoda aparte. Y más Es cuando estamos boya. ahora en pandemia, que sí o sí necesitamos tener a alguien al lado, a una, Sí, bueno, no, no, una fuente de amor acá. así es. Más en el trabajo, cuando es freelance, como, Sí, como vimos ahí en los porcentajes, sí. no necesariamente tenemos que ir de manera presencial a trabajar en Eso lo es lo que... hermoso de esta industria. Sí, Así perdón que te interrumpe, pero eso es algo que tienen que tener en cuenta. Eso me encanta de esta industria, que al ser de manera remota desde siempre, antes de la pandemia y todo eso, eh, se puede trabajar freelance y cuando vos trabajás freelance, no, realmente se rompen un montón de barreras de estructuras que hay. Ahí ya no importa si sos hombre, mujer, o sea, importa tu trabajo, si tenés algún tipo de, no sé, dificultad para movilizarte, ponele que tengas una discapacidad física, no importa la edad que tengas, lo que va a importar, lo que permite el trabajo remoto es que realmente de vos lo que se vea es el trabajo que vos pones en ese grupo. Y se prioriza eso. Entonces, si vos tenés una buena convivencia digital, por así decirlo, sos agradable y todo, no va a importar si sos una chica de 20 años que ahora está viendo esto y le interesa porque estudia algo similar, afín y quiere introducirse en esto, o sos una mujer de 32 como era yo cuando ingresé a esto, o de 50, no importa la edad, va a importar tu capacidad de trabajo y tus habilidades van a quedar por encima, digamos, de cualquier prejuicio respecto a la edad, al género, a cualquier cuestión que no, que realmente al trabajo no lo modifica para nada. totalmente, y eso es un muy buen punto a tener en cuenta porque tenemos habilidades y capacidades que aún no están Sí, exploradas, pero que si nosotros nos capacitamos como corresponde, pueden ser un gran potencial para poder estar frente a esta industria, hacer todo lo que, y decir, ¿no? Mientras voy hablando pienso, si otra persona lo sí, hace, ¿por qué yo no? ¿Por tal qué yo cual. no puedo estar en un cargo, en un puesto de decisiones? ¿Por qué no puedo llevar yo la producción de videojuegos? ¿Por qué no puedo ser yo la programadora? Así que es solamente romper esos límites que nos ponemos, esas Sí, limitaciones, y decir, lo voy a hacer, pero también una cosa que es importante es que el conocimiento es poder.
por eso Tal necesitamos cual. que se capaciten. Que esto es una semillita que nosotros ponemos para que vaya floreciendo algo lindo, pero también depende de cada uno regar esa semilla, y hacer que Exacto. todo florezca. Por eso esto es todo introductorio y básico, para que comprendan cómo se maneja este mundo y cómo Nati todo lo que nos explicó nos puede ayudar. Porque Nati, nos explicaste cosas re lindas, cosas informativas y totalmente importantes, porque no sabíamos todos estos números, no sabíamos todas las etapas de Sí. producción y cómo se manejan los recursos humanos. Sí, Así. yo por ahí, por eso prefería a que aprendan a hacer un presupuesto, a que tengan una visión de dónde se están metiendo y de todo lo que pueden generar donde se están metiendo, porque eso es lo que te incentiva a trabajar todos los días, no terminar en la planilla de Excel que tenés empezada, sino el decir yo estoy sumando un puntito más a ese 21% de mujeres que trabajan en la industria. Yo estoy en el medio de un proceso creativo de un videojuego que se va a lanzar al mundo. No es algo que lo van a ver 2 o 3 personas, se va a lanzar a todo el mercado, a esas regiones, a esos países, esos continentes. Es muy lindo. La industria de videojuegos es muy, muy linda. Que puedan tener esa visión de que ustedes están aportando a eso. Totalmente de acuerdo, Nati. En cuanto al tema de producción, Sí. este sería la última clase. Ya nos has hablado sobre el tema de las etapas, nos has remarcado mucho en la postproducción, en todo lo que conlleva la producción. Pero ¿hay algo más que nos quieras dejar como último antes de que termine esta clase con la cual tuviste a cargo? Sí, que sean, que busquen gente con la que se puedan poner al lado y aprender siempre en cualquier trabajo esto, ¿no? Que sean enseñables, ¿sí? Que no se frustren, que aprender lleva tiempo y paciencia y que se tengan esa paciencia y que sean seguras. Lo que aprendieron, aplíquenlo. No sean inseguras y si se equivocan, todos nos equivocamos. Somos todos humanos, no somos robots, ¿sí? Como el captcha ese que uno marca, no soy robot, cuando está en internet haciendo algo, bueno, no somos robots, todos nos equivocamos y como gestionamos cambios, incertidumbre, esos errores son nada más que errores, ¿sí? Son parte del proceso de hacer algo. Así que sean seguras, pero sean enseñables, ¿sí? Eso, y denle con todo y súmense, así somos más. Y también algo que nos enseñaste, Nati, que aparte de todo el ciclo, todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, las etapas y demás, que esto es un constante aprendizaje, es prueba, error, tanto en el equipo como incluso la funcionabilidad del juego, Todo. las etapas, eh, el presupuesto, todo es algo que obviamente puede tener errores y aprendemos de esos errores. Entonces, Sí. a no desanimarse con cosas tan mínimas, ¿no? No, es que es parte de todo. Si ustedes piensan todo lo que han aprendido y ya saben hacer, lo saben hacer porque en ese proceso se equivocaron y se corrigieron y todas esas cosas. Las planificaciones son bastante flexibles, si bien siempre hay fechas de entrega que vos decís tengo que llegar a esa fecha, pero hay una cierta flexibilidad por el tema de los cambios que se introducen. Y bueno, y respecto a lo que es el dinero, bueno, sí hay un límite del dinero que puedes llegar a tener para hacer el juego y cómo lo manejás, pero no, es muy difícil que cometas errores muy grandes en esa área. Sí te capacitas y sí consultas. Es una comunidad el desarrollo de videojuegos también, así como lo es el jugar videojuegos, que uno dice, bueno, nos ponemos de acuerdo, vamos, jugamos a tal hora, y qué bueno, y se comentan y hay redes sociales solo para contar cosas de videojuegos. Dentro de los que desarrollamos también hay comunidad. Entonces uno puede consultarle a sus colegas, che, estoy armando esto y se me re complica esto, me das una mano, vos cómo lo harías, cuál sería tu punto de vista y todo eso. Se puede hacer, no es una cuestión de, ay, yo estoy haciendo esto y por más que haya un NDA y todo, no necesitas mostrarle todo para que la persona te pueda dar un consejo, ¿sí? Sobre todo lo que es producción, si más si estás hablando de números o cosas, vos podés ser discreto y así, aún así poder aprender de tus colegas que ya tienen más tiempo en la industria. Por eso también siempre las chicas, las mujeres referentes en la tecnología, aconsejan que se busquen mentores, que se busquen Sí, personas que estén ayudando, porque incluso, como vos decías, que hay muy pocos recursos humanos y es un sector que necesita profesionales.
los mismos profesionales se encargan de capacitar, de ayudar, así que es totalmente solidario el ámbito, como Sí, tal cual. para que las chicas y todo aquel que quiera sumarse a este sector y a estos tipos de aprendizajes puedan hacerlo tranquilamente. Así que bueno, Nati, no sé si querés que darnos algo como último, un cierre, si te querés despedir de las Sí, chicas. sí, me quería despedir, bueno, que sigan con el curso, que hagan todo, hagan los 4 cursos, si ya terminaron producción, uno de 4, listo, sigan con diseño, sigan con arte, con programación, aunque ustedes digan, no, yo quiero ser artista, no me importa, programación sí les tiene que importar porque van a trabajar todos juntos y todos van a integrarlo a un mismo producto, así que tienen que estar al tanto de todo. Y sigan aprendiendo, busquen, jueguen mucho, jueguen con un ojo crítico también, de decir qué bueno que está esto en este juego y esto no me gustó y por qué no me gustó. Y empiecen, y con lo que tienen a mano, empiecen a capacitarse. Si tienen una computadora y tienen internet, tienen un montón de formas de capacitarse y de herramientas, así que aprovechen esa oportunidad, dispónganse un tiempo para hacerlo como lo están haciendo y no le aflojen. ¿Sí? Es constante y cuando ya estén trabajando en esto van a tener que seguir capacitándose. Así que ármense de la gimnasia de capacitarse porque eso no termina nunca. Muchísimas gracias, Nati, muchísimas gracias por todo lo que nos enseñaste, por habernos acompañado Sí. en esta etapa, en este taller. Lo saludamos a El, Ramos también, que ha sido compañía del día de hoy. el Rambo, ahí pasó una paloma. Tierno, Que tierno, se tierno. portó bien 3, en uno tenía que aparecer, ¿viste? 3 clases se portó bien, en la corta ya apareció él. Igual tierno, nos gustó verlo a Rambo y nos gustó mucho tu taller, Nati, toda tu experiencia, tanto personal como profesional y como también en tu aprendizaje y todo lo que nos enseñaste. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Agradecemos. Bueno, no, un gusto, fue un placer para mí. Muchos éxitos con los cursos que siguen. Muchísimas gracias. Y chicas, recuerden que en el caso de que necesiten el certificado, completen la encuesta. Si necesitan reforzar todo lo que Nati nos enseñó, está cada uno de los PDF. Todos los videos quedan colgados en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden ver tranquilamente en nuestro canal cuando quieran repasar el cursado, la clase y demás. Y el martes que viene, el martes 10 de noviembre, a partir de las 18 horas, estará disponible ya la primera clase del taller de diseño de creación de videojuegos. Así que recuerden, terminó solamente uno de los ejes de creación de videojuegos, que fue lo que nos dio inicio a conocer todo este mundillo de los videojuegos. Así que no aflojen, como dice Nati, tenemos el taller de diseño, luego el de arte y como último el de producción. Y después hacemos una entrega de certificado general de los cursos de impresión en 3D, de robótica, de diseño y de creación de videojuegos. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Nati. Muchísimas gracias. Te saludamos. Gustazo. Muchísimas gracias. Y con esto nos dejamos, con el aprendizaje y todas las palabras lindas que nos dio Nati. Muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Chao, Nos chao. vemos. Chao.